Bien, chicos. Ya aquí recordando nuestra regla que les había mencionado inicialmente, acuérdense que dice cuadrado del primer término más doble del primer término por el segundo término más cuadrado del segundo término. Ya un poquito más resumido, cuadrado del primer término más doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo término. ¿Sale? Acuérdense que esta regla nos las debemos de aprender, de repasar en el transcurso de la semana para que así no se nos complique. Entonces, aplicando esta regla al primer ejercicio, acuérdense que el primer término en este caso viene siendo m
primer término, ¿sale? Y en el caso del segundo término es n, segundo término, ¿sale? Entonces, nos dice cuadrado del primer término, m por m es m al cuadrado. Luego nos dice más doble del primer término por el segundo. Entonces, aquí tenemos un signo negativo. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues es una suma n menos n. Como ambos son negativos, pues acuérdense que debemos de aplicar regla de signos. Signos iguales se van a sumar, por lo tanto nos da un resultado de 2n negativo. Multiplicado por m sería menos 2mn. ¿Sale? Y por último, cuadrado del segundo término sería n al cuadrado negativo, perdón, n negativo por n negativo. Multiplico los signos, menos por menos es más y n al cuadrado. N por n es n al cuadrado. Ahora, ya se fijaron cómo aquí, en el caso de este término intermedio, obtenemos que es negativo a comparación, ¿sale? A comparación de los resultados anteriores que son únicamente positivos. Entonces, aquí sí es importante también, pongamos mucha atención en la parte de los signos para que no haya confusiones. Porque vean, aquí en este caso vamos a obtener un término negativo, ¿sale? Bueno, vamos a ver ahora con la segunda parte en la cual tenemos coeficientes numéricos. Entonces nos dice cuadrado del primer término. Sería 3 por 3 es 9m al cuadrado. Es multiplicarlo por sí mismo, ¿sale? Luego nos dice doble del primer término por el segundo. Entonces tenemos 4n negativo y 4n negativo. Eso significa que los tengo que sumar. Sería 8n negativo multiplicado por 3, multiplicado por 3m. Entonces sería, voy a bajar un poquito más abajo, 3. Entonces sería menos 8n por 3m. Entonces, menos por más es menos. 8 por 3 es 24. Y n por m, tengo que ordenarlos alfabéticamente. mn. ¿Sale? Aquí ya estoy aplicando la segunda parte de la regla que nos dice doble del primer término por el segundo. ¿Sí? Es doble del primer término por el segundo. Obtenemos 8n negativo por 3. Multiplicamos signos, más por menos es menos. 8 por 3 es 24. mn. ¿Sale? Luego con la siguiente parte de la regla, que dice más cuadrado del segundo término. Cuadrado del segundo término sería 4n negativo por 4n negativo. Menos por menos es más. 4 por 4 es 16n al cuadrado. ¿Sale? Igual lo que sucedió en el primer ejercicio, obtuvimos un término negativo, ¿sale? Y de allí en fuera, los otros dos son positivos, ¿sale? Ahora, vamos con el tercer ejercicio. A ver, ¿se puede silenciar, compañero? Ok, ¿hay un micrófono activado, chicos? Acá está. Listo. O a ver, ¿alguien más?
Sí, ya todos están en silencio. Ok, entonces, igual para el tercer ejercicio, igual aquí recuerdo mi regla, ¿sale? El primer término sería 5m al cuadrado, primer término. Y segundo término sería 3n al cuadrado negativo, ¿sale? Entonces iniciamos. Dice cuadrado del primer término, entonces 5m al cuadrado por 5m al cuadrado. Sería 5 por 5 son 25, m por m a la cuarta potencia, porque se suman los exponentes. Luego nos dice doble del primer término más el segundo. Sería 3n al cuadrado y 3n al cuadrado por... A ver. Dice doble del primer... a ver. Sería 5m al cuadrado, 5m al cuadrado. Ambos son positivos. Por el segundo, 3n al cuadrado. Entonces, a ver, sería 5 por 5 es 25. No. Ahí es el doble. 5 más 5 es 10m al cuadrado y multiplicado por 3n al cuadrado, ¿sale? Nos da más por menos es menos 10m al cuadrado n al cuadrado, ¿sale? Vuelvo a repetir, sería doble del primer término, sería 5m al cuadrado y 5m al cuadrado, ambos positivos, se suman porque son signos iguales. Y, pero a ver, espérenme, acá voy a borrar este porque tengo que hacer otra corrección aquí. Sería 30m cuadrada n Exacto. cuadrada. Porque aquí me faltó este. Entonces, 10 por 3, bueno, más por menos es menos, 10 por 3 es 30mn al cuadrado. Y por último, cuadrado del segundo término. El segundo término es 3n al cuadrado, entonces esto es 3n por 3n negativo al cuadrado. Entonces, menos por menos es más, 3 por 3 es 9, n a la cuarta potencia. A ver, vamos a hacer una revisión de los anteriores, a ver. En el caso del segundo ejercicio es doble del primer término. Aquí está invertido. Voy a hacer una corrección. A ver, doble del primer término sería 3m positivo y 3m positivo por el segundo. Entonces, el doble serían 6m por 4 negativo. Más por menos es menos. Ahí sí está bien. 6 por 4 es 24. Vamos a hacer revisión del primer ejercicio. Le falta la potencia. A ver, vamos a ver. El resultado del ahorita. A ver, vamos a ver. Al cuadrado. No, sí está bien. Sí está bien. Luego, a ver, vamos con el primero. Doble del primero por el segundo. Ok, este sí está bien también. Entonces, la confusión fue la inversión de los términos. A ver, revisamos el último. A ver, vamos a ver. Sería
Cuadrado del primer término serían 5 por 5 es 25, m al cuadrado por m al cuadrado, m a la cuarta potencia. Luego, doble del primer término sería 5 más 5 es 10 al cuadrado, 10m al cuadrado. Y por el segundo término sería más por menos es menos, 10 por 3 es 30, m al cuadrado, n al cuadrado. Y por último, sería cuadrado del segundo término. Sería 3n negativo al cuadrado por 3n negativo al cuadrado. Menos por menos es más. 3 por 3 es 9. N al cuadrado. ¿Sale? Ok. Y es así a como llegamos con los ejercicios. Vamos a ver qué sucede cuando todo es negativo. Vamos a trabajar en los siguientes ejercicios. Vamos a colocar x negativo, y negativo al cuadrado. Segundo ejercicio, le vamos a agregar coeficiente numérico. 2x negativo por 2y negativo al cuadrado. Y al tercer ejercicio le agregamos exponentes. Sería 4x al cuadrado negativo menos 3x al cuadrado negativo. Ambos elevados al cuadrado. Empezamos a trabajar en estos ejemplos, por favor. Regreso en 3 minutos, por favor.
¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Bien, entonces, aquí tomamos en cuenta nuestra regla, cuadrado del primer término más doble del primero por el segundo, más cuadrado del segundo término. Entonces, en el caso del primer ejercicio, que es x negativo menos y al cuadrado ambos. Entonces nos dice, cuadrado del primer término, el primer término es x y el segundo término es y. Aquí se lo apuntamos. Primer término, segundo término. ¿Sale? Entonces, cuadrado del primer término es x por x, negativo ambos, sería x negativo por x negativo. Entonces, menos por menos es más y x por x es x al cuadrado. Luego, nos dice doble del primero por el segundo. Entonces, en este caso, es x negativo y por y negativo. Entonces, obtenemos que sería 2x negativo por y negativo, menos por menos es más, 2xy. Y por último, cuadrado del segundo término es y negativo por y negativo, menos por menos es más, y al cuadrado. ¿Sale? Acá si se dan cuenta, no se modifica nada. No se modifica nada y por lo tanto, pues llegamos al resultado y todos los términos salen positivos. ¿Sale? Ahora vamos con el segundo ejercicio. Cuadrado del primer término, acuérdense, primer término, segundo término. ¿Sale? Luego, cuadrado del primer término, entonces es 2x negativo por 2x negativo. Menos por menos es más, 2 por 2 es 4x al cuadrado.
Luego nos dice más doble del primero por el segundo. 2x negativo por el segundo término. ¿Sale? Obtenemos que es 4x negativo multiplicado por 2y. Sería menos por menos es más. 4 por 2 es 8. XY. Y por último, cuadrado del segundo término, 2y por 2y negativo. Menos por menos es más. 2 por 2 es 4. Y al cuadrado. ¿Sale? Ese es nuestro segundo resultado. Y el último, en el caso del último, igual, cuadrado del primer término, acuérdense, primer término, segundo término, cuadrado del primer término, bueno, menos por menos es más, 4 por 4 es 16, x a la cuarta potencia, ¿sale? Luego, más doble del primero por el segundo. Entonces, el primer término es 4x negativo, 4x al cuadrado negativo, 4x al cuadrado negativo, 4x al cuadrado negativo. Por el segundo, 3x al cuadrado. Mentira, no debe de ser x. Lo vamos a cambiar por la letra y. Entonces, 3y al cuadrado. Ahora, el doble son signos iguales, se van a sumar. 8x al cuadrado negativo por 3y al cuadrado. Entonces, multiplicamos los signos. Menos por menos es más. 8 por 3 es 24. Y como los términos algebraicos no son semejantes, únicamente se juntan. X al cuadrado y cúbico. Y por último, cuadrado del segundo término. Menos por menos es más. 3 por 3 es 9. Y al cuadrado por y al cuadrado sería y a la cuarta potencia. ¿Sale? Estos son nuestros resultados. Hicimos pocos cálculos. ¿Sale? Entonces, ya vimos en el primer caso, en el caso de los primeros ejemplos, solamente hubo un signo positivo. ¿Sale? En el caso, ¿a qué me refiero? A estos signos. ¿Sale? En el caso de los segundos ejemplos, hay un signo negativo. ¿Sale? En el caso de los terceros ejemplos, aquí están, ambos son negativos. ¿Sale? Y vamos a ver ahora qué sucede cuando el primer término es negativo y el segundo es positivo. Vamos a poner otros ejemplos. Entonces aquí sería P más Q, P negativo más Q positivo al cuadrado. Ese es el primero. Luego, 3P negativo más 2Q positivo
Bueno, 3P negativo y 2Q positivo al cuadrado. Y 4P al cuadrado negativo más 3P cúbico al cuadrado. Vamos a ver qué sucede. Empezamos a trabajar en ello, por favor. Bien, chicos, entonces, acá ya tenemos nuestra regla en la parte superior, cuadrado del primer término más doble del primer término por el segundo, más cuadrado del segundo término. Entonces, acuérdense, primer término, primer término, segundo término, primer término, segundo término, primer término y segundo término. ¿Sale? Entonces nos dice cuadrado del primer término. Menos por menos es más. P por P es P al cuadrado. Luego nos dice más doble del primero por el segundo. Entonces acuérdense, es P negativo por Q positivo. ¿Sale?
Entonces, como son signos iguales, los tengo que sumar. Sería 2P negativo multiplicados por Q, más por menos es menos, 2P por Q, 2P Q. Voy a bajarlo tantito. Y por último, cuadrado del segundo término. Más por más es más. Y Q por Q es Q al cuadrado. Y ahí está nuestro primer resultado. Vamos con el segundo ejercicio. Cuadrado del primer término. Menos por menos es más. 3 por 3 es 9. P por P, P al cuadrado. ¿Sale? Esto es lo que acabo de hacer. 3P negativo por 3P negativo. Y me sale este resultado. Luego nos dice más doble del primero por el segundo. Esto va a quedar, sería 3P negativo y 3P negativo. Luego por 2Q. Entonces, es el doble. Los tengo que sumar porque son signos iguales. Sería 6P negativo, pero lo tengo que multiplicar por 2Q. Más por menos es menos. 6 por 2 es 12. Como no son semejantes, únicamente se juntan las letras. P, Q. ¿Sale? Y por último, cuadrado del segundo término. Acuérdense de multiplicarlo por sí mismo. Más por más es más. 2 por 2 es 4Q. Al cuadrado. Vamos con el último. Igual, cuadrado del primer término. 4P negativo por 4P negativo. ¿Sale? Menos por menos es más. 4 por 4, 16. P a la cuarta potencia. Luego nos dice doble del primero por el segundo. Sería 4P al cuadrado negativo, 4P al cuadrado negativo. Por el segundo. Entonces, como son signos iguales, los sumo. Y luego los tengo que multiplicar por 3P cúbico. Entonces, más por menos es menos. 8 por 3 es 24. Y P, aquí voy a hacer corrección. Y P por Q sería P al cuadrado por Q cúbica. ¿Sale? Y cuadrado del segundo término, en este caso sería más por más es más. 3 por 3 es 9. P a la sexta potencia. ¿Sale? Bien. Ya se va a cortar esta sesión. Entonces, ahorita les indico en qué momento volver a ingresar para continuar con la siguiente parte de productos notables.